Hola, Dios te bendiga. El mensaje de hoy está basado en el Salmos 11. Este Salmos habla de que Dios está sentado en su santo trono. Sabemos que Él es omnipresente, es decir, Él no puede ser contenido en un espacio. Él abarca los cielos, la tierra, el universo, todo. Es decir, Él no tiene fin. Dios es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Entonces, cuando decimos que, o cuando la palabra dice que Él está sentado en su santo trono, es como una mención, pero realmente Dios está presente en toda la tierra, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, todo está bajo la supervisión de Dios por su omnipresencia, que es una cualidad de Dios. Así que Dios observa el comportamiento de todos los seres humanos. Ante Dios hay dos grupos de personas: los que le temen, los que le honran, los que han puesto su confianza en Él, los que creen en Él, en su palabra, los que le temen, los que le respetan, los que caminan en pos de Él, los que luchan y se esfuerzan por obedecer su palabra, sus mandamientos, para agradarle con su vida. Pero también hay otro grupo que son aquellos que rechazan a Dios, que no quieren nada con Dios y que no tienen, por tanto, a Cristo en su corazón, ni tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos como guía, como consolador, como maestro, como Señor, como Dios, como ayudador. Entonces, a los unos y a los otros, Dios trata según su palabra lo estipula, y es lo que estamos viendo en este salmo. Entonces dice que a los justos los prueba, pero a los malos les da conforme a su maldad. Es decir, los malos o las personas que viven en contra de la palabra de Dios, es decir, que hacen perversidad, que hacen maldad, que hacen todo lo contrario a lo que Dios establece como mandamientos en su palabra. Estas personas dice que les llueven calamidades. Es como una manera de decir que viven llenos de problemas. Estamos hablando de los no creyentes, haciendo una mención especial de que tanto creyentes como no creyentes tenemos problemas. Todos experimentamos problemas en algún momento, pero aquí hace un énfasis especial en que la persona malvada y perversa recibe una lluvia de calamidades, dice el verso 6 del Salmo. Sobre los malos Dios hace llover calamidades. Entonces es como una constante, es una constante de problemas. A los justos o a los hijos de Dios, el Señor nos permite también pasar por calamidades, pero también el Señor en su misericordia nos da tiempos de refrigerio, tiempos de donde se manifiesta un reposo, un descanso después de la prueba, de la calamidad, de la tribulación. Siempre Dios obrará para traer consuelo, paz y descanso. Pero también dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que el impío, es decir, el no creyente, el malvado, el perverso, no tiene paz. Ninguna paz hay en él, ni sus caminos conocen la paz. Esa es una de las diferencias también entre el que tiene a Cristo en su corazón, al Espíritu Santo de Dios, y a los que no. Pero aquí lo que quiero hacer énfasis, porque es muy claro que para los que practican el mal o que viven todo el tiempo haciendo maldad, perversidad, haciendo lo malo a los ojos de Dios, ciertamente esa siembra que están haciendo traerá una cosecha y es lo que ellos van a recoger, por cuanto es una ley espiritual. Pero aquí lo que realmente queremos hoy mirar es lo que el Salmos 11 habla acerca de el justo. Dice que el justo
Dios lo prueba. Y cuando miramos la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos cómo los justos o los creyentes, vuelvo y digo, pasan por muchas dificultades, muchas situaciones duras y difíciles, pero Dios siempre está presente para dar ayuda, para dar consuelo y para dar sostén a esa persona. Ahora, todos hemos recibido de Dios alguna promesa o Dios en alguna manera nos ha mostrado cuál es su voluntad para nosotros. Es decir, para muchos quizás Dios ha prometido una familia restaurada. Para muchos quizás Dios ha prometido un ministerio que va a alcanzar a muchas personas y que va a ser de bendición a muchas personas. Dios quizás a otros ha dado revelación de que van a ser usados en el gobierno, en la política. Vemos en la Biblia, aunque muchos creyentes quizás no aprueban esto, pero vemos en la Biblia que Dios utilizó a muchos de sus siervos, de sus hijos, en cargos de autoridad y de gobierno bastante elevados, puestos por Dios como príncipes y como reyes. Y esto también lo vemos hoy en estos tiempos porque Dios es el mismo y no cambia. Y qué mejor para una nación que tener gobernantes creyentes, temerosos de Dios. Eso es lo que dice la palabra cuando hace mención a que bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, y que cuando los justos gobiernan, hablando de justos, personas temerosas de Dios y que gobiernan conforme a la palabra de Dios, dice la palabra de ellos, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando gobierna un impío, un malvado, una persona que no tiene temor de Dios, el pueblo gime, el pueblo está afligido y el pueblo no está en paz. Hay mucha turbación, hay mucha división, hay mucho mal. Pero cuando el justo gobierna, hay orden y el orden de Dios se establece en ese gobierno. Pero bueno, volviendo a lo que nos quiere el Señor hablar a través de esta palabra hoy, es que cuando el Señor nos habla de una promesa, bueno, vemos que Abraham le habló de que tendría descendencia por parte de su esposa Sara y que iba a ser padre de muchas naciones. Esa era su promesa, eso era lo que Abraham esperó por muchos años que se manifestara. También vemos a José le dio un sueño desde muy joven, cuando estaba muchacho aún, le mostró en sueños que él iba a estar en una posición de autoridad por sobre sus hermanos y aún sobre su padre mismo. Es decir, que Dios lo iba a poner en un lugar enaltecido, o puesto por Dios en alto, en un cargo de autoridad con un propósito. Pero desde el momento en que José recibió la promesa hasta el cumplimiento hubo un trayecto bastante largo, lo mismo que el trayecto que tuvo que esperar o recorrer Abraham hasta ver el cumplimiento de su promesa de ser padre, primeramente de Isaac, el hijo de la promesa, pero también el quizás recibir la promesa de que iba a ser padre de naciones, pero no alcanzarlo a ver en su totalidad. También quizás vemos al rey David, cuando siendo muchacho aún fue ungido por el profeta Samuel, pero de ahí hasta que realmente estuvo posicionado en el palacio como rey, hubo también un trayecto, hubo también un espacio de tiempo considerable. Pasaron muchos años hasta que esa promesa de Dios de que gobernaría su pueblo se cumpliera realmente, ¿sí? A pesar de que ya Dios lo había dicho, la manifestación tomó un tiempo. Y eso es lo que el Señor nos habla hoy. Quizás a muchos de nosotros Dios nos ha hecho promesas, Dios nos ha hablado acerca de determinadas situaciones en nuestra vida o en áreas de nuestra vida donde Dios nos ha dicho, yo voy a intervenir, yo voy a cambiar esto, yo voy a traer sanidad, yo voy a traer restauración a tu familia, yo voy a sacarte
de esos asuntos financieros que no te permiten ver la prosperidad y la bendición de Dios en esa área. Quizás en cuanto a los hijos, Dios ha prometido, tus hijos van a servirme, van a creer en mí, yo los voy a traer a mí, a los pródigos. Y bueno, cada quien quizás ha recibido una promesa de Dios. Pero así como las personas que se han mencionado ahorita, que están en la palabra de Dios, el rey David, Abraham y José, tuvieron que esperar un tiempo, y es ahí donde este salmo nos dice que el justo es probado. Entonces el corazón de David fue probado en todo ese tiempo de espera hasta que llegó a ser rey. No solamente fue probado, sino que fue formado en ese desierto, en ese huir de Saúl. Realmente Dios pudo ver en esa espera que el corazón de David estaba listo para, para ser rey, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que tenía un carácter firme y estable para gobernar a una nación. Lo mismo José recibió una sabiduría especial del cielo para no solo interpretar sueños, sino para gobernar. Primeramente la casa de Potifar, luego estuvo en el gobierno de la cárcel, pero ya luego recibe el gobierno de la nación. Es decir, él recibió una preparación desde lo más pequeño hasta llegar a lo más grande. Fue un proceso donde él fue instruido, enseñado por Dios, dotado de sabiduría, herramientas, conocimientos y preparación también en su área emocional, porque cuando ya José es posicionado como segundo después de Faraón, ya tenía una sanidad también respecto a lo que había acontecido con sus hermanos. Ya Dios había trabajado en él esa área para cuando él volviera a encontrarse con sus hermanos, porque ciertamente así iba a pasar, que sus hermanos lo vieran en ese lugar posicionado por Dios en autoridad, el corazón de José estuviera sano y pudiera alinearse al propósito de Dios de salvaguardar al pueblo de Israel de mano de José. Porque si el corazón de José no está sano, ciertamente él no iba a cuidar de su padre y de sus hermanos que le hicieron mal, sino iba a querer vengarse de ellos. Entonces el corazón de José tenía que estar sano para que él pudiera decir: no se preocupen, ustedes hicieron ese mal contra mí, pero Dios lo usó para bien, y ahora no teman porque yo los voy a ayudar, los voy a alimentar, los voy a sostener aquí en esta tierra donde Dios me ha puesto en alto, y los voy a ayudar, no tengan miedo. Eso solo lo hace un corazón sano. Y en ese proceso o en ese trayecto fue lo que Dios trabajó en José. El corazón de José fue probado hasta el punto en que Dios dijo: José ya está listo para ponerlo segundo después de Faraón en ese cargo de autoridad. Lo mismo David. Dios constantemente vio a través de las experiencias que David vivía si estaba listo o no. Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, o incluso de permitir que sus hombres, en algún momento, lo narra la Biblia, que los hombres que andaban con David le dijeron: Dios ha entregado en tu mano a tu enemigo, deja que vayamos y lo matemos. Y David dijo: no le pongan un solo dedo encima, aquí parafraseándolo, no le pongan un solo dedo encima a Saúl, por cuanto es ungido de Dios, y jamás yo haré algo así. También David tuvo la oportunidad de él mismo hacerlo. No solo sus hombres, sino él mismo. Tuvo muchas oportunidades de hacerle daño a Saúl, perdón. Y Dios vio que no lo hizo. Entonces Dios estaba probando a David, estaba probando su corazón. Lo mismo Abraham. Abraham fue probado no solamente en la espera, cuando recibe la promesa de Dios de que le iba a dar descendencia y que no era necesariamente Ismael, porque Dios mismo se lo aclara y le dice: no es a través de Ismael, es a través de Sara, tu mujer, de quien vas a tener descendencia y a quien yo usaré para traer mi pacto. Entonces, a traer a nuestro
Mesías y Salvador Jesucristo a través de la descendencia de Abraham, pero no Ismael, sino de Isaac, de la esposa de Abraham, Sara. Así que Dios le anuncia a Abraham y en ese trayecto Abraham es probado en su fe. Abraham fue probado, según lo vemos en la palabra, varias veces. Primeramente cuando Dios le dice, sal de tu tierra a un lugar que te mostraré. Abraham no sabía dónde iba, Abraham no sabía qué iba a pasar con él, pero obedeció. En ese momento en que él sale, pasó la prueba, por cuanto Dios dijo, él no se rige por lo que ve, no se rige por sus emociones o por sí mismo, sino por mi palabra. Y pasó esa prueba. La siguiente prueba fue cuando recibe la promesa de su hijo y pasan los años y pasan los años y se ve envejecido, como dice la palabra, su cuerpo casi como muerto y su mujer estéril, pero ahí su corazón fue probado de que al ver todas las circunstancias contrarias y opuestas a la palabra de Dios, a lo que Dios le había dicho, anunciado, que haría, que habría de hacer, él se mantuvo en fe, a pesar de que seguramente tuvo sus momentos difíciles como ser humano que era, y asimismo también fue probado cuando Dios le dijo, entrégame Isaac tu hijo en sacrificio, y Abraham obedeció. Es decir, el corazón de Abraham fue probado constantemente. Pero una vez, por decirlo de una forma, pasó las pruebas, vemos que Dios hace una mención de él en su palabra como el amigo, Abraham mi siervo, el padre de la fe. O sea, todo eso dio un fruto y sabemos que es a través de Abraham que recibimos en Cristo Jesús el pacto de la herencia como hijos de Dios, que es en Abraham que todas las familias de la tierra son benditas, que es en Abraham que tenemos a nuestro Mesías y Salvador Jesucristo, descendencia de Abraham. Así que en la medida en que nosotros en nuestro caminar diario de fe nos manejamos, nos conduzcamos, que Dios vea nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro actuar, cómo está nuestro pensar, cómo está nuestro actuar, nuestro hablar. Todo ello refleja un estado de nuestra condición para saber si pasamos la prueba o no, si ya es el tiempo o no de recibir aquello que Dios ha preparado para nosotros. Cuando Dios vea que nuestro corazón, nuestro carácter están listos, seguramente va a intervenir para que se manifieste el cumplimiento de muchas cosas que a cada uno de nosotros nos ha prometido o nos ha hablado. Pero lo que debemos entender es que estamos en prueba, que Dios nos prueba nuestro manejo de las finanzas. Si vamos a honrar a Dios, si vamos a compartir con los demás, si vamos a ser sabios administradores de lo que Dios nos ha dado, no solo dinero, sino tiempo, los dones, los talentos. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? Tanto material como espiritualmente hablando. Dios también mira cómo es nuestro trato con el prójimo. Estamos siendo amables, estamos siendo serviciales, estamos siendo misericordiosos, compasivos, perdonadores. Estamos juzgando quizás, estamos criticando, estamos murmurando. Bueno, Dios todo ello lo mira y ello es lo que va a determinar a los ojos de Dios si realmente pasamos la prueba para poder recibir aquello que Dios nos ha prometido. Así que en la medida en que nosotros, de la mano de Dios, obviamente porque no es en nuestras fuerzas y no somos nosotros mismos los que tenemos la forma de cambiar o no cambiamos por nosotros mismos. Sí es una parte importante que ponemos nuestra voluntad, nuestro deseo de querer cambiar, de querer mejorar, corregir, de una búsqueda de Dios, una vida sacrificial. Pero también es la obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios en nosotros. Es decir, es una relación conjunta entre Dios y el hombre.
Entonces no depende solo de nosotros, sino también la obra de Dios en nosotros, la disposición de nuestro corazón, para que en este trayecto podamos nosotros pasar esas pruebas que Dios nos pueda permitir enfrentar. Muchas veces Dios mira la actitud de nuestro corazón cuando permite una dificultad en la familia, en la economía, en las relaciones, en la salud. Entonces, ¿qué actitud vamos a tener? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios cuando pasamos por esas cosas? Así que, Padre, oramos y te damos muchas gracias por esta palabra, porque nos das el entendimiento para saber que estamos siendo probados constantemente en nuestra forma de hablar, de pensar, porque aún tú conoces lo profundo de nuestro corazón, en nuestra manera de comportarnos, en la condición de nuestro corazón y la disposición de nuestro corazón para obedecer y vivir conforme a tu palabra. Gracias porque no estamos solos en este trayecto, en este caminar, sino que tú vas caminando con nosotros y que tu Santo Espíritu en nosotros obra cada día para ayudarnos, para fortalecernos y para trabajar en conjunto con nosotros en lograr ser esas personas que tú quieres que seamos, para poder recibir de ti aquellas cosas que tú en algún momento nos has hablado y nos has anunciado, que estamos siendo probados constantemente, pero que ahí en la prueba tú estás con nosotros para darnos victoria en Cristo Jesús, en la medida en que veas nuestra disposición para ser cada vez más esas personas semejantes a ti, a tu Hijo amado Jesucristo, y que siguiendo tu ejemplo, tus pasos, podamos ir en pos de ti y caminar en tu santo nombre cada día, llenos de tu Santo Espíritu, ungidos por tu Santo Espíritu, para lograr que nuestro propósito en este mundo se cumpla y que los planes que tú tienes para nosotros se manifiesten en la forma en que tú lo has hablado y anunciado. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos y gracias por toda la obra que has hecho ya en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar y en todas aquellas áreas que hemos buscado siempre tu intervención divina para salir adelante y para mantenernos perseverantes en este camino de fe. Te alabamos y te adoramos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, dándote gracias por todo lo que has obrado en nuestras vidas y reconociendo y confesando con nuestra boca que dependemos de ti y que te necesitamos todos los días de nuestras vidas, nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesucristo, te alabamos y te damos gracias. Amén. Y a ti que me escuchas, que Dios te bendiga grandemente.